corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en Él. Señor, en tu nombre estamos reunidos. Por favor, Dios, fortalece el corazón de tu pueblo en la fe, en la revelación, por tu Espíritu Santo, Señor, para que hoy día podamos comprender, entender y nuestro corazón sea transformado, podamos verte y por ese tu Espíritu Santo y ser transformado a esa tu imagen, Señor, nuestras vidas.
Dios, clamamos, Señor, para que des gracia, nos abra los oídos para poder escuchar, es que transforme nuestro corazón. Y a mí el que hablo, Señor, me des la gracia para transmitir de una manera, Señor, que tu pueblo pueda comprender más aún. Dios, te encomendamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Amén. Cuando estaba preparando esta prédica, le estaba poniendo otro nombre, pero después de empezar a desarrollar, la verdad yo quedé sorprendido de las verdades profundas que estaban ahí, porque generalmente agarramos algún verso y lo repetimos y lo consideramos de alguna manera particular, pero cuando entendemos el contexto a profundidad, lo que estaba pasando en ese momento el escritor, y podemos atisbar más la vivencia, en este caso de Pablo, realmente nos lleva a nos confronta. Yo me he visto confrontado, me he visto escudriñado, me he visto, ¿cómo decirles? El Espíritu Santo alumbrando mi alma y mi corazón, y pues me ha conmovido y hasta ahora lo estoy. Los versos que vamos a compartir va a ser 2 Corintios capítulo 12 del 1 al 10. Y el título que le he puesto a esta prédica es Al filo de la navaja. Este es un término común, ¿no? Alguna vez lo han debido escuchar, me imagino. Si no lo han escuchado, bueno, esta va a ser. Pero estoy casi seguro de que lo han escuchado, al filo de la navaja. ¿A qué decimos este concepto, esta frase? Decimos cuando estamos viviendo una situación de peligro o debemos enfrentar alternativas difíciles. También podemos decir cuando estamos en un estilo de vida al filo de la navaja, sería destacar un estilo de vida audaz o temeraria. Y vamos a escudriñar lo que Pablo estaba viviendo cuando escribió este párrafo de versos, de 10 versos, y nos vamos a adentrar, como sumergirnos, zambullirnos y dejarnos que nos lleve y acomodar nuestra realidad a la realidad que estaba viviendo este hombre, porque lo que ha escrito era por inspiración del Espíritu Santo para nosotros. Él no lo ha escrito para él lo ha escrito para nosotros, por el Espíritu Santo, para que nosotros podamos aprender cosas. Yo espero que tu corazón esté abierto, porque este tema a todos nos involucra. ¿Ya? Esta carta, la segunda carta para empezar, vamos a empezar un poquito a atisbar la introducción. Esta segunda carta o epístola de los Corintios fue escrita más o menos por el año 56 después de Cristo. Él la escribió desde la ciudad de Filipo. Corinto era parte, y es hasta ahora parte de Grecia. En ese tiempo era lo que sería también Grecia. Y esta carta tiene básicamente a grandes rasgos, no vamos a entrar en detalle porque hay muchos más en subtemas, pero a grandes rasgos hay 3 temas. La primera, Pablo está tratando de solucionar un problema de pecado sexual que estaba viviendo. Es que algo se detalla, se menciona en la primera carta de los Corintios. Así que aquí ya le está tratando de dar un cierre a este tema. Después también trata del tema económico, porque él quería recaudar, aparentemente hubo hambre y problemas
de necesidad en la iglesia en Jerusalén y agarra Pablo y trata de recaudar fondos para los hermanos en Jerusalén. Y el tercer tema que pienso que es el fuerte, es una defensa de su apostolado. Ya había una actitud beligerante contra él. No es fácil, a veces pensamos que Pablo llegaba y la gente, pues no había casi oposición, pero no, él vivía no solo una oposición de los incrédulos y de los judíos, sino también dentro de la iglesia. En esta carta, en este lugar, había un problema muy serio contra un cuestionamiento feo ya a su ministerio. Y Pablo en este capítulo pone la cúspide, el máximo de la defensa de su apostolado. ¿Ya? Así que vamos a hablar en estos 10 versos algo de eso. Entonces entraremos en la primera parte. Pablo tiene una lucha porque no quería presumir, no quería enorgullecerse, y van a entender por qué. No quería enorgullecerse, pero se siente forzado a regañadientes, por así decir. Él tiene que entrar a la defensa de su apostolado. En el verso 1, lo veremos, él dice: el gloriarse es necesario, aunque no provechoso. Es decir, ve, el gloriarse, el expresar estas cosas, presumir, lo ve como necesario, es decir, se ve como forzado, yo le diría. Dice, me veo forzado, aunque no es provechoso, es decir, no le iba a dar algún provecho personal. Entonces dice, pasaré entonces a las visiones y revelaciones del Señor. Ya. Pablo ingresa a defender, como les decía, porque estaba siendo cuestionado en su apostolado. Estaba siendo cuestionado de distintas maneras. Por ejemplo, si empezamos a agarrar las palabras y desmenuzar y entendernos, vamos a dar cuenta que uno de los aspectos era que le menospreciaban en su presencia, en su forma de ser. Tal parece, y entendemos que Pablo no era una persona, digamos, destacable en su aspecto. Generalmente los seres humanos, lo primero que miramos es el aspecto, ¿no? Tratamos de que las personas las aceptamos como se ven. Si tú ves una persona simpática y muy, en el sentido asimilable en su presencia, rápidamente lo aceptas. Pero si ves una persona que no tiene mucho de esta presencia, lo puedes desechar de antemano. Vemos 2 Corintios capítulo 10, verso 10, dice, los hermanos decían, él repite lo que los hermanos decían de él. La presencia física es poco impresionante. Hablando de los hermanos de Pablo, estos hermanos que cuestionaban su ministerio, se van primero a la forma, como él era. La presencia física poco impresionante, y miren, y la manera de hablar menospreciable. Y lo que habla. Entonces vemos que no era un orador destacable, Pablo. Ahora esto es grave en el ministerio de la iglesia. Yo puedo aquí a ustedes convencerlos y dar una impresionante
prédica y ustedes la pueden pasar muy bien, pero si el Espíritu Santo no ha hablado, ¿de qué sirve? Si Dios no te ha tocado el corazón, ¿se dan cuenta qué importante es principalmente la presencia del Espíritu Santo antes que el mensajero? Tiene su importancia el mensajero, pero si solo nos fijamos en la parte física, como estaba pasando, que Pablo aparentemente no era un hombre grande, tal vez uno de esos simpáticos de ojos verdes y celestes o qué sé yo, y con una pinta muy, ¿cómo decir?, que te cautiva. Tal parece que era un hombre sencillo, de un rostro no muy simpaticón. Miren qué terrible es de juzgar las cosas por la apariencia de las personas. Y este asunto de hablar, no se olviden de que Grecia, que era la cuna de la filosofía, cultura occidental, la democracia, que estamos ahora, que hay tanto hablan nuestros políticos de democracia, ha nacido básicamente en Grecia. No es un asunto del imperio de los Estados Unidos, no, ha sido en Grecia. Es el origen. Los Juegos Olímpicos nacieron en Grecia. Mucho de las ciencias, los matemáticos y cosas de la cultura que hasta ahora nosotros estamos viviendo, vienen de ahí. Por ejemplo, muchas palabras que usamos que nos parecieran en castellano, su origen está en el griego. N cantidad. De ahí salía. Ahí estaban Aristóteles, algunas se han debido estudiar, Platón, Sófocles, Sócrates. De tal manera que, por ejemplo, para Pablo, cuando estuvo en Grecia, en Atenas, como estaba hablando cosas que no habían escuchado, agarraron y lo llevaron a Pablo a lo que se llama el lugar del Areópago, donde se decidían las situaciones. Y hay algo que menciona, que estaban ellos acostumbrados a oír algo novedoso, simplemente ellos buscaban escuchar algo novedoso e interesante. Y tal vez Pablo parece que no los convenció por su oratoria, como tal vez estaban esperando, porque Pablo tenía un mensaje distinto, un mensaje del Espíritu Santo. Entonces lo cuestionaron, la forma de su Pablo, lo que hablaba no es gran cosa, no dejaba impresión aún, hermanos, Jesucristo, por lo que nos habla las Escrituras en Isaías 53:2, no era una persona tampoco atrayente en su físico. Nosotros vemos en muchos lugares fotos y imágenes que tratan de pintarlo, de hacer esculturas de él como una persona simpática, de una mirada profunda. No, pero no. Era un hombre vulgar como tú, como yo. No tenía un aspecto atrayente. Eso nos dice Isaías 53:2. No había belleza ni majestad alguna, su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Nada. Parece que Pablo también. La cuestión es, ¿está el Espíritu Santo hablando ahora? ¿Puedo yo percibir lo que el Espíritu Santo me está hablando? Y lo menospreciaban a Pablo en su aspecto.
Pablo además en la carta esta reclama a los hermanos de Corinto y les dice, ustedes sin embargo, les dice, claro, como él era una persona sencilla, común, nada particular, y Pablo habla de su apariencia, la forma que hablaba no era atractiva. Sin embargo, Pablo les dice, pero sin embargo, cuando vienen otros, ustedes agarran y se dejan tratar mal. Eso menciona 2 Corintios 11, 20, 21. Aguantan cuando alguien los esclaviza, les quita todo lo que tienen, se aprovecha de ustedes, toma control de todo y después les da una bofetada. Y de una manera irónica, en el verso 21 dice, me da vergüenza decir que nosotros no fuimos demasiado débiles para hacer lo mismo. A veces nuestra naturaleza parece que estuviéramos buscando a alguien que nos mande, a ver, ya, haz esto, haz aquello, te sé yo. Sin embargo, Pablo vino con un espíritu manso, sencillo, con un trato considerado a los demás, y los hermanos empezaron a decir, ¿y quién es este? Sin embargo, aquellos que eran falsos, que venían tal vez con una forma de trato y tal vez tenían un aspecto hasta atrayente, los hermanos se sujetaban a ellos, pero no tenían esas personas la presencia de Dios. Entonces no juzguemos al predicador por su apariencia, por sus palabras, sino por si refleja la imagen del Señor. Amén. Como ya les dije, estaba siendo objetado en su forma de predicación. En Corintios 11, 6 dice, aunque sea yo torpe en el hablar. Es decir, su predicación no era de esas prédicas que te dejaba, wow. Pero era el Espíritu Santo hablando. Este hombre levantó básicamente, Dios lo usó poderosamente para llenar del Evangelio todo lo que era el continente europeo, parte de Asia Menor, parte de Medio Oriente, parte de África del Norte. Este hombre fue utilizado poderosamente por el Espíritu Santo, pero no tenía cualidades, por así decir, que los hombres esperamos. Así que no te menosprecies, hermano, por tu presencia, por tu forma de hablar. No te menosprecies. La cuestión es que el Espíritu Santo te use. ¿Quiénes dicen amén? ¿Amén? Qué lindo. Dice, por eso dice en 1 Corintios 2, 1, 5, pero hermanos, cuando yo fui a hablarles el designio de Dios, lo hice sin hacer alardes de retórica o de sabiduría. Pablo está diciendo, cuando vine a hablarles el misterio de Dios, usé retórica hablando de los griegos, porque los griegos eran expertos en la retórica. Entre ellos habían discusiones, ponencias, razonamientos y cosas así. Por eso ahora, por ejemplo, cuando ustedes pueden ver la democracia, una de las cosas importantes para las elecciones es la discusión de temas. Preparan paneles y les hacen preguntas y quién expone y quién no. Y la gente decide en base a cuán bien se ha defendido o no. Pues, sin embargo, esa persona puede ser un peligro. La democracia viene justamente de los griegos. Me dice en el verso 3, me presenté ante ustedes débil y temblando de miedo. Pablo, débil, temblando de miedo. No usé palabras sabias para convencerlos. Al contrario, los convencí haciendo demostración del Espíritu y del poder de Dios. Para que su fe, la fe de ustedes dependiera del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres.
Iglesia, ¿estás escuchando lo que el Espíritu Santo te está hablando? ¿O estás fijándote en las palabras del que expone simplemente? ¿O la presencia del que expone? Y estos hermanos le cuestionaban y ellos parece que tenían raíces judías. Y decían, no, nosotros somos judíos. Nosotros con ahí de donde Jesús nació, de ahí somos. Venimos de Abraham. Y Pablo hace defensa después de ellos. Son hebreos. Yo también. Son israelitas. Yo también. Son descendientes de Abraham. Yo también. Y aquí entra en esta carta, cuando está defendiendo su apostolado, una de las cosas que más impacta es cuando empieza a presentar su hoja de vida, su currículum. No dice he estudiado en aquella universidad, yo he estado con Gamaliel, he estado con Pedro, no habla nada de eso. ¿Saben cuál es su currículum de este Pablo para defender su apostolado? Imagínense qué deberían hacer los apóstoles que hoy se llaman apóstoles. Dice en trabajos, no voy a leer todo, está en capítulo 11, 23 al 33. En cárceles, en azotes, un sinnúmero de veces, peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué. He pasado noche y un día en lo profundo, en peligros de ríos, peligros de asaltantes, peligros de compatriotas, en trabajos, en fatigas, en noches de desvelo, en hambre, en sed, a menudo sin comida, en frío y desnudez. ¡Qué testimonio! Él dice, no quiero que ustedes se apoyen en lo que yo soy apóstol, por lo que llevo este currículum de buenas cosas, sino vean mi entrega por el Evangelio. Azotes, desnudez, hambre, frío. Qué tremendo sería que los pastores ahora sacáramos ese tipo de currículum. ¿Cuántas veces he sido apedreado? ¿Cuántas veces he sido azotado? Vean, no puedo ni vestirme bien. Tengo necesidad, tengo hambre. Wow. En vez de sacar a relucir sus virtudes humanas, él saca a mostrar su entrega, su consagración. No voy a leer todo, porque es largo, ustedes lo pueden leer. ¿Y por qué? Él dice, veo necesario, me veo impelido a tener que sacar a relucir las revelaciones de Dios. Porque estaban cuestionando quién era Él, su apostolado. Ese término presumir es jactarse, vanagloriarse de una manera previa, asume previamente conclusiones sin haber llegado a la totalidad de las evidencias. Entonces tengo que presumir, dice, me veo obligado a presumir, me veo necesario tener que hablar de estas cosas. Y tiene que empezar a hablar de algo que había tenido él 14 años reservado entre él y Dios. Y eran las visiones y revelaciones. Veremos el verso 2. 2 Corintios 12, 2. Él continúa diciendo, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años
No sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe, el tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Aquí ingresa Pablo algo que no quería mencionar. Las cosas trascendentales que había tenido de parte de Dios con él. Lo mantuvo 14 años en silencio, no lo contaba. Qué distinto es ahora, ¿no? Si uno tiene a veces una cosa pequeña, pero este hombre lo mantuvo en silencio. Y algo que hace. Conozco, dice, a un hombre. Acá Pablo hace una forma de expresión, de hablar, donde por así decir se divide en dos personas él. Al hablar se divide en dos personas. Él señala a aquel como si fuera una tercera persona, aquello quien había recibido revelación. Conozco a una persona, dice, como refiriéndose a uno tercero. No sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe. Y continúa diciendo, el tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Ahora, ¿por qué dice, por qué hace esta división? Disgrega quién es él en dos personas. Uno que había sido arrebatado al tercer cielo. ¿Por qué? ¿Saben qué? Este hombre de Dios sabía que si él se enorgullecía por las cosas que Dios había hecho con él, él estaba en peligro. ¿Saben qué, hermanos? El orgullo es un peligro para la vida del cristiano. Este hombre conocía a Dios y sabía bien que si él era orgulloso, se fanfarroneaba de las cosas que Dios le había revelado, él corría peligro. El día que estoy orgulloso, hermanos, es el peor día. No cuando tengo pruebas, sino cuando mi orgullo me quiero inflar. Me quiero hinchar. No sé si me estoy dejando entender por esos términos. El orgullo es uno de los más feroces enemigos del Hijo de Dios. Pablo sabía que si él se señalaba directamente, yo soy el que he tenido revelaciones, he sido arrebatado al tercer cielo. ¿Y ustedes? Lo que está diciendo, ¿y ustedes qué? Él evita señalarse como esa persona. Conozco a una persona, no sé si en el cuerpo o no, es decir, se divide en dos para no señalarse. Y esto parece que era algo común entre los apóstoles. Por ejemplo, cuando ustedes ven el Evangelio de Juan, ustedes saben bien que Juan era el amado, el discípulo amado de Jesús. Pero cuando él se señala, no se señala como si fuera él, sino como si fuera una tercera persona. Ustedes pueden ver eso en Juan 13, por ejemplo, 23, y en varias partes. El que dice, cuando el que está escribiendo podía decir, yo, Juan, fui y me recosté en el pecho de Jesús, porque Jesús me amaba a mí. Pero él no hace eso. Él dice, aquel a quien Jesús amaba. Se señala como otro. Porque estos hombres de Dios saben bien que el orgullo es un anuncio
de la futura caída. El orgullo. El señalarse, pero si yo. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros, en nuestro viejo hombre, hay un fariseo. Aquel que le gusta jactarse, que le gusta decir: yo, Señor, yo doy mis diezmos, hago ayunos, y no soy como aquellos otros tan malos. Ese fariseo que está oculto entre nosotros es el mayor peligro que tenemos como cristianos. El fariseo ese que está dentro nuestro. Y estos hombres de Dios nos están enseñando a que tengamos mucho cuidado con ese fariseo que es orgulloso. Porque previo a la caída viene el exaltarse, el orgullo. Pablo sabía de eso, así que usa de esa misma. Conozco a un hombre. Él no dice yo soy ese hombre, no dice, en ningún momento se señala, porque sabe que Dios está mirándolo. Le está contando los pasos, como decía Job. Dios está mirando que nuestro corazón, hermano, se guarde de ser orgulloso. Conozco un hombre en Cristo. Y ahí los versos 2 y 3 son similares. Repite casi lo mismo con algunas pequeñas cosas que añade y otras quita. Él dice conozco a un hombre en Cristo en el verso 2 y en el 3 dice y conozco a ese hombre, quien hace 14 años. Ya no repite en el verso 3 de los 14 años. Y continúa diciendo, yo no sé si es en el cuerpo o fuera de él, pero no lo sé, etcétera. Dice, fue llevado al tercer cielo, y en el verso 3 dice, fue llevado al paraíso. Yo no sé si el paraíso es el tercer cielo o está inmerso dentro del tercer cielo, no aclara eso, pero el paraíso y el tercer cielo están relacionados. Y continúa diciendo al final, dice, y oyó palabras demasiado sagradas como para ser pronunciadas. Palabras inefables. El verso 4 dice que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar, pero se está refiriendo como si fuera una tercera persona. Era él, pero no se señala que era él, por temor a no enorgullecerse. A tal hombre lo conoce. Verso 5. De tal hombre sí me gloriaré. Lo señala como uno tercero. No dice me voy a gloriar de lo que yo. No, quita el yo. Quita esa palabra, ese término yo. El ego. Quita ese término de su lenguaje. Yo. De tal hombre me gloriaré, pero en cuanto a mí mismo, no me gloriaré sino en mis debilidades. Divide dos. Su persona divide en dos. Aquel que tuvo experiencias celestiales y aquel que lo conocen todos. Hombre que tal vez no tiene mucha pinta, mucha oratoria, y Dios lo usa, un hombre sencillo, de ese sí se gloriará, dice. Este hombre ha recibido palabras que son imposibles de expresar, sagradas. No se las puede decir, no se las puede explicar por ser divinas. Son sublimes
e impronunciables. Y después en el verso 5 vemos que él se empieza a humillar. Miren, de tal hombre, ¿cuál hombre? De aquel sencillo, que aquel que no es ese otro. De tal hombre sí me gloriaré, pero en cuanto a mí mismo, no me gloriaré sino en mis debilidades. Usa un estilo de manejo muy cuidadoso de cómo se expresa de sí mismo. ¿Por qué? Dice, me gloriaré más bien de mis debilidades. Qué tremendo. A ver, tú podías decir, yo voy a estar orgulloso, me voy a poner orgulloso de aquello que no soy, que soy malo en hacer. Por aquello que más bien muestro deficiencia. Qué difícil, ¿no? Generalmente sacamos a relucir nuestro plumaje de virtudes. Y las debilidades que conocemos que somos, que tenemos, las ocultamos. Pero Pablo dice, no, más bien me voy a gloriar de mis debilidades. De ese hombre que ustedes conocen, que es sencillo, que no tiene mucho. Pero no me voy a gloriar de aquel que ha recibido revelaciones de Dios. Qué distinto, ¿se dan cuenta? Qué calidad de hombre. Diamante espiritual en el corazón. Aunque hay veces tal vez hasta su forma de vestir era sencilla. Nadie entiende mucho. ¿Cuáles eran esas debilidades? Porque Dios lo trata de una manera que se mantenga humilde. ¿Saben qué Dios quiere? Si tú eres un hijo de Dios, Dios no va a permitir en tu vida que te pongas orgulloso, porque cuando te pones orgulloso te va a jalar las orejas. Muchos dicen, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Probablemente una de las preguntas que debes hacerte, ¿estoy siendo orgulloso, soberbio, menosprecio a los demás? Yo quiero decirles, hermanos, cuando he empezado a hablar, mi corazón ha sido expuesto. He sido expuesto. No sabemos qué cosas le estaba pasando, Pablo. Después vamos a un poco avanzar más. Algunos piensan que tenía alguna enfermedad, que se manifestaba con alguna enfermedad. Eso lo relata Gálatas 4:15. No vamos a entrar en detalle. Parece que tenía un problema de la vista. Yo no sé. Otros dicen que eran los sufrimientos que después menciona en el verso 10 de este párrafo que estamos hablando. Que Dios lo ponía en una situación de sufrimiento, de intenso acoso de parte de los judíos contra él. De tal manera que lo mantenía correteando por todo lado. No podía vivir tranquilo, por así decir. Verso 6 dice, porque si quisiera gloriarme, no sería insensato. Aquí ya está hablando, ahí podemos entender que está hablando de sí mismo. De ese hombre que fue arrebatado al paraíso, al tercer cielo, y oyó cosas impresionantes. Dice, no sería insensato, pues diría la verdad, mas me abstengo de hacerlo, para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí u oye de mí. Él trata de mostrar un perfil lo más bajo posible delante de los demás.
¿Saben que este asunto, este fariseo que tenemos en el corazón, en el viejo hombre, es de lo más peligroso que hay en nuestras vidas? Voy a poner un solo ejemplo. ¿Cuán fácil o difícilmente tú reconoces tus errores? ¿Cuál ha sido la última vez que has pedido perdón? ¿Cuándo? Respóndete a ti. Yo te voy a decir, ahí está la medida de cómo te consideras y quién tratas de mostrar a los demás. Pablo dice, no quiero que ustedes piensen referente a mí en base a las revelaciones que Dios ha hecho, sino piensen de mí simplemente como quien soy con aquel que es menospreciado en su presencia y nada importante, destacable en lo que habla. La iglesia no ha sido hecha para ser un centro de entretenimiento o distracción, sino un lugar para ser edificados. No es un lugar para pasarla bien. Yo me acuerdo con mis hijos jovencitos, quinceañeros, por ahí. Siempre estaban diciendo, y no sé si tú lo has dicho o has escuchado de los jovencitos, qué aburrido. ¿Por qué no vas a la iglesia? Es muy aburrido. No estamos hechos acá para un circo, para pasarla bien, sino para escuchar la palabra de Dios que nos transforma. Amén. Él dice, estaría en lo correcto, ya empieza a insinuar de una manera pero muy difícil de manejar que él era esa persona que sería correcto, él dice, el poder gloriarme. Pero no lo hago porque no quiero que ustedes piensen más de lo quién soy yo, porque él reconoce, y sabes que hermano, si tú tienes algo, un ministerio, un servicio en la iglesia, no eres tú. Es la gracia de Dios. ¿Puedes decir eso? Si estás sirviendo en la iglesia, si tienes alguna habilidad, puedes decir, es simplemente la gracia de Dios. Dios ha querido usarme para eso y nada más. Es su gracia en mí, no yo. Porque Pablo sabe que antes de que él sea convertido por Cristo en el camino a Damasco, él era perseguidor. Dice que respiraba muerte contra los cristianos. Respiraba muerte. Resoplaba querer matar a los cristianos. Y solo la gracia de Dios se reveló a él y lo transformó. El que perseguía terminó siendo perseguido. Y él dice, es solo la gracia de Dios, porque si no era Cristo, yo tal vez ahorita ya estaba o en el infierno o matando a los cristianos. ¿Sabes qué, hermano? Si no fuera la gracia de Dios, no podríamos hacer nada si no fuera por Él. ¿Puedes reconocer eso? Seguiremos y ya él entiende. Miren, él está desarrollando algo tremendo en el verso 7. Ya está expresando el por qué también tenía temor. Temor de Dios. Miren lo que dice el verso 7. Vean sus Biblias. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, que me pusiera orgulloso, que me pusiera soberbio, presumiera,
me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca. Ahora sí entendemos. Este hombre evita el tratar de señalarse, de mandarse a la parte, porque sabe bien que Dios lo está mirando. Y él, cuando presumimos de algo, que no, tú no eres nada, no somos nada sin Él. Solo es su gracia. Solo es su gracia. Solo es su favor. Miren las estrellas. ¿Ustedes sabían que cada estrella tiene una canción? Han puesto con aparatos especiales que escuchen los sonidos que no son audibles a nuestros oídos, y que cada estrella, cada planeta emite un sonido, una sinfonía. Y cada estrella, la palabra de Dios nos dice, tiene una gloria. Pero esa estrella no dice, miren qué linda, mire, yo brillo un poco más que él. Tú no, simplemente es porque Dios los ha hecho así. Así seremos si somos nosotros, hermanos. No podemos hacer nada más y nada menos que lo que Dios quiere que hagamos. Hermano, yo no hago nada, ten cuidado. Dios te ha puesto para que hagas algo. Pero si algo hacemos, es su gracia. No eres tú. Pablo está diciendo, no me voy a enaltecer porque Dios mismo ha enviado un mensajero de Satanás, un demonio, alguien que lo mantiene humillado para que no se enorgullezca, porque puede desviarse, puede desbocarse ese orgullo. Dice, extraordinaria grandeza de las revelaciones. ¿Cuáles habrán sido? Ha debido ser cosas que dice que no podía ni expresarlas humanamente. Algo de eso podemos atisbar en 1 Corintios 2:9, sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado en el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Y Él dice después que le fue revelada por el Espíritu a Él. Pero los que tenemos la mente de Cristo, sabemos cuáles son. Él sabía esas cosas que nadie sabe. Si se te sube a la imaginación, ya no es. Aquellas cosas que a veces vemos en ciencia. A mí una de las cosas que me llama la atención en la ciencia, esas películas de ciencia ficción. Cómo al hombre araña lo hacen saltar de un edificio a otro. ¿O no? Otras películas que ves cosas, wow, pero son juegos, manipulación del arte y de la técnica. No es en verdad. Todo eso es casi basura al lado de las cosas que Dios tiene preparado para nosotros. Dios procura con una actitud firme de resguardar la vida de Pablo, de que él se enorgullezca, de que él se exalta a sí mismo, de presumir quién es él. ¿Sabes qué, hermano? En tu vida probablemente algunas circunstancias Dios está permitiendo para que no te pongas orgulloso, porque ese orgullo es uno de los elementos que destruye al Hijo de Dios. Y si no recibes eso de parte de Dios, tienes que temblar. Dios, guárdanos de la soberbia, de ser presuntuosos.
Ese mensajero de Satanás dice que lo golpeaba. Esos golpes no eran golpes así como agarraba un puñete, sino eran cosas que le hacían doler, le causaban sufrimiento. Lo ponían en el suelo, lo humillaban. Pero él sabía que era de mano de Dios. Pedro nos relata las escrituras que Jesús, antes de ser crucificado, previo a la Santa Cena, Jesús les dice, ¿saben qué? Les dice, todos ustedes me van a abandonar. Para que se cumpla lo que está escrito, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas, pero después yo los traeré. ¿Y qué dice Pedro? Pedro dice, maestro, yo no. Todos te van a poder traicionar, pero yo no. Saben, él no se daba cuenta que en toda ese momento no estaba entendiendo que era la voz de Dios hablando. Pero Pedro le dice, yo no, todos te van a traicionar. ¿Y qué Jesús dice? Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. Yo no, Señor. ¿Tú no? Antes de que cante el gallo, tú me vas a negar 3 veces. Yo me acuerdo, mi padre usaba mucho este término. Cuando decía algo que, antes de que cante el gallo va a pasar esto. No sé si ustedes lo han escuchado de sus papás o qué sé yo. Es decir, como que algo, eso lo que Jesús le estaba diciendo, mira, tú estás muy orgulloso y seguro de ti mismo, de tu fuerza, de tus convicciones, de que me dices que me amas y estás dispuesto a morir, pero no te has dado cuenta que Él era Dios hablando. Pero Pedro estaba ensimismado en lo que él sentía y quería, pero no estaba pensando en que era voz de Dios hablando en su vida. ¿Y qué pasó? Por una mujer que lo empezó a acusar, una mujer, la empleada ahí, estaba entre los romanos ahí, empezó, dice, a perjurar, y parece que empezó a hablar palabras medias groseras y empezó a decir, yo no, yo no lo conozco. Y después levantó su vista y vio a Jesús que lo miraba, y salió a llorar amargamente porque empezó a conocerse quién era él, que no podía enorgullecerse ni siquiera de lo que sentía y pensaba. De tal manera que cuando ya Jesús resucitó y restauró a Pedro y a todos, estaban reunidos y se le acercó, un rato de esos al final, Jesús le hace 3 veces una pregunta, le dices, Pedro, ¿me amas más que a estos? ¿Se acuerdan que él dijo, ellos te van a negar, yo te amo tanto, Señor, que yo no te voy a negar? Ese mismo Pedro que lo negó 3 veces, Jesús le preguntó, ¿me amas más que a estos? ¿Cuál fue la última frase que dice en su tercera respuesta a Pedro? Dice que Pedro se entristeció. Me imagino que ahí vino la convicción de pecado y le dijo, Señor, tú sabes todas las cosas. Pedro fue zarandeado también a causa de su autosuficiencia, de su autoseguridad.
Versos 8 dice, 12, acerca de esto 3 veces he rogado al Señor para que lo quite de mí. Tal era la humillación que lo ponía. Este mensajero de Satanás que lo mantenía, que se puso a clamar, a rogar a Dios para que le quite este demonio, qué sé yo, que el espíritu malo que lo tenía pues de rodillas, que lo mantenía en humildad. Verso 9. Y él me ha dicho, ¿qué le ha dicho? ¿Cuál ha sido la respuesta a esa oración? No sé si solo así 3 veces, indudablemente muestra 1, 2, 3. Ahora hay veces en la Biblia, muchas veces los números tienen un concepto, se extiende más allá de la idea. Por ejemplo, Dios es 3 veces santo. Pero no, yo les digo esas 3 veces santo no es. Dios es siempre santo. Lo que está diciendo 3 veces es simplemente para decir de aquí para adelante siempre santo. 3 veces ha rogado, yo no sé si ha sido 3 simplemente en ese sentido figurado o literal. Pero sí la respuesta de Dios ha sido realmente fuerte. Me ha dicho, acerca de esto 3 veces he rogado al Señor para que lo quite de mí. Y aquí viene la razón de las pruebas. Y Él me ha dicho, verso 9, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Hay veces Dios te dice no. Aquí vemos que Dios le dijo no. A Jesús en el Getsemaní le dijo no. Hay veces lo que estamos pidiendo, Dios nos dice no por nuestro bien. Y le dice, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, Él llega a una conclusión. Dios le da una respuesta, le dice no. Básicamente le está diciendo, te conviene estar humilde. Es suficiente cuando tú estás en esa actitud de humildad, de necesidad. Te estás apoyando en mí, te conviene. Eso es para ti, para tu bien. Él entiende eso y le dice, por tanto, muy gustosamente, aquí da una vuelta a su corazón. Y empieza a agradecer la mano de Dios a través de las pruebas, de las circunstancias, por todo aquello que lo mantenía humillado. Y le dicen, gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades. Me voy a poner más bien orgulloso de aquello que no merezco, de aquello que me muestra quién soy, un ser humano debilitado, un ser humano con falencias, un ser humano con necesidades, un ser humano en angustia. Me voy a poner contento. ¿Y por qué dice? Para que el poder de Cristo more en mí. Quiere decir que su gracia hay veces permite. En este caso como Pedro estaba tan seguro de sí mismo. Dios lo aceptó. Porque Satanás le dijo, ¿ves Señor aquello? ¿Ves? Mira su orgullo de este hombre. Y Dios dijo, es para bien que lo voy a dejar. Lo voy a dejar para bien. Para que Satanás lo sacuda. Y le hizo bien. Ya después cuando habló, le preguntó Pedro, ¿me amas más que a estos? Él había aprendido una lección que tal vez no había manera de que no lo aprenda. Y le dijo, Señor, tú sabes todas las cosas. Dios muchas veces no cambia las circunstancias, sino está cambiando el corazón de aquel que ora, de aquel que está en necesidad. Saben que, hermanos, nadie puede recibir nada menos, a menos que Dios te conceda desde el cielo. Eso es lo que dijo Juan
Juan el Bautista en Juan 3:27. El poder de Dios opera cuando estamos dependientes de Él, en debilidad, en necesidad, en angustia. Si estamos fuertes, seguros de nosotros mismos, ese poder también no opera. Es eso que Dios se ha propuesto en nuestras vidas, trabajar. Por eso dice Filipenses 1:6, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. Y vemos esa debilidad de Pablo en la apariencia, en el aspecto, aunque le causaba profunda alegría el hecho de ser humillado. Debilidad cuando estás debilitado en la fe. Tu fe puede ser fortalecida. Él puede socorrerte, como dice Hebreos 4:15, acercaos pues al trono de la gracia de Dios para recibir oportuno socorro. Hay veces debilidad, hay veces en la enfermedad, hay veces debilidad en la escasez económica. Dios puede obrar para que tú puedas decir, Señor, gracias a ti puedes ver la mano de Dios obrando en ti. Y para terminar, verso 10. Por eso me complazco en las debilidades. Me complazco. Escucha. Pablo realmente nos es abrumador como Dios había obrado en su corazón. Por eso me complazco en las debilidades, me pongo feliz, siento alegría, porque podía ver la mano de Dios obrando en su vida, el humillado y el poder de Dios obrando. Me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cómo estás? ¿Tienes angustias? ¿Tienes debilidades? ¿Tienes necesidades? ¿Sabes qué, hermano? No menosprecies ese momento, porque la mano de Dios está sobre ti. No es cuando te sientes fuerte, no es cuando tú te sientes capaz, no es cuando estás autosuficiente, sino es cuando te ves en necesidad, en debilidad, en quebrantamiento, en angustia. Es cuando Dios es una oportunidad para que el poder de Dios opere en tu vida. Porque cuando soy débil, necesitado, cuando hay insultos, insolencias, ofensas, críticas, menosprecio, como cuando esa vez Simei está en 2 Samuel capítulo 16 versos 5 al 13, cuando David estaba huyendo de su hijo que le había hecho un golpe de estado, humillados sus soldados y todos ellos, y sale un hombre que se llamaba Simei y empieza a insultarlo, decirle, ya ves, tú estás sufriendo las consecuencias. Y dice y uno de sus soldados ahí agarró y dijo, David, déjame que vaya y lo mate a este perro, ¿qué se cree? Y David le dijo, no, si Dios está insultándome es porque Dios le está permitiendo. Yo me voy a humillar y así quizás vea a Dios y restaure mi condición. A veces estás recibiendo insultos, maltrato, menosprecio. No voy a hablar si te has portado mal. Si te has portado mal y estás sufriendo consecuencias, eso es un problema diferente. Estoy hablando cuando estás actuando correctamente y estás sufriendo a veces insultos, te están juzgando mal de manera equívoca. Privaciones, dice Pablo. Esto es necesidades, apremios, miserias, sufrimientos de todo tipo de índole, suplicio, tortura.
o persecuciones, es un acoso sistemático. Angustias son esos apuros, dificultades, calamidades. Porque siempre que me complazco en las debilidades, insultos, privaciones, persecuciones, porque siempre cuando estoy débil, entonces soy fuerte. Porque siempre que estoy en necesidad, entonces soy fuerte, porque Dios, el poder de Dios, opera en mí. ¿Qué tal si nos paramos? ¿Saben qué, hermanos? Si esa situación que estás viviendo, que estamos viviendo, nos lleva a humillarnos, nos lleva a depender de Dios, es para bien. Voy a decir algo que lo dije abajo con los hermanos de la zona sur. Mirémonos con estos barbijos. El otro día estaba en el colegio, estaban los jóvenes, la toma de nombre de la promoción, todos separados con sus barbijos. El Oscar estaba con su barbijo negro, yo me concedí también negro. Todos. Me dio una pena ver la humanidad en una condición. Pero esto no es para mal. Dios quiere convertir el corazón de esta humanidad, que se vuelva a Él. Hablan de todo, la vacuna, que esto, que aquel otro, ya aquello. Pero nadie dice: volvámonos a Dios. El hombre quiere morir con el puño de su rebelión en alto. Es como aquel que se está ahogando y lo último que saca no es una mano pidiendo auxilio, sino un puño de su rebelión. Está a un paso el porque Dios sana esta tierra, pero los hombres no quieren. Podemos todo hacer, pero no con Dios. Debemos cuidarnos, sí. Pero saben, tenemos que reconocer que este mal que ha invadido la tierra, no es algo que Dios está oculto. Dios está buscando que el hombre se vuelva a Él, porque sin Él el hombre no puede existir. Es para su bien. Es el remedio para su enfermedad, pero el hombre no quiere volverse. Nosotros cristianos, si estamos viviendo circunstancias difíciles, no debemos simplemente pensar en un milagro. Tal vez Dios está buscando que te humilles y le digas: Señor, te necesito. Yo no puedo hacer nada. Necesito tu mano sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi trabajo, sobre nuestra nación. Hay esta canción que dice: escudriñemos nuestros caminos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestras manos, eso está de Lamentaciones, al Señor. Volvámonos, es decir, reconozcamos si estamos humillados, necesitados, angustiados, decirle: Señor, yo no puedo. Gracias por esta situación, porque así dependo de ti. Pablo dice: me complazco, más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo repose sobre mí. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Señor, te damos gracias. ¿Qué tal si levantas tus manos y reconoces en aquellas situaciones y dile: Señor, yo no puedo, no tengo solución,
no tengo fuerzas, no tengo capacidad. Señor, te necesito, te necesitamos, Señor. Amén. Él es quien reina con poder, Creador, su fama eterna es, su voz un eco sin final, todos proclamarán, no hay nadie como Él. Su luz radiante más que el sol, su amor y gracia derramó. En Él encuentro sanidad, por siempre reinará. No hay nadie como Él. Ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios, el vencedor que a la diestra está, ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. En Él está la salvación. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 656-5973. 656-5973. Que Dios te bendiga.